Todos los creyentes tenemos ese encargo como mensajeros de Jesús como Dios hecho hombre, muriendo para el perdón de los pecados. Ese mensaje no lo van a detener nadie. Nada ni nadie detendrá este mensaje. Yo le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles. Empecemos en el verso 20. Aquí uno de los opositores para que se predicara entre muchos era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y mire lo que le sucedió. Verso 20. Herodes estaba enojado contra Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes se puso sus vestidos reales, se sentó en el tribunal y arengó, regañó a los de Tiro y Sidón, a la gente que había estado orando para que el apóstol Pedro saliera de la cárcel. Y cuando empezó a arengar Herodes, el pueblo gritaba y le decía: voz de Dios y no de hombre. Le decían Herodes. Eso se llamaría culto a la personalidad. Entonces en el verso 23, llegó un ángel del Señor, escuchando cómo le gritaban a Herodes, voz de Dios y no de hombre, y lo hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. Esa fue la muerte de Herodes. Vino un ángel y lo hirió y cayó ya, lleno de gusanos, porque no le dio la gloria a Dios. Amables televidentes, la iglesia tiene un encargo de predicar el evangelio y no lo va a dejar de hacer, así se oponga el mismísimo Herodes con sus vestidos reales. Dios encargó a los creyentes a predicar la salvación en Jesús y no tendrá oposición, ni las puertas del infierno prevalecerán contra el mensaje de Jesús. Y mire usted lo que dice el verso 24: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La iglesia y el mensaje sigue creciendo y multiplicándose a pesar de la oposición. Entonces, Dios no permite que le toquen la gloria a él. Herodes no le dio la gloria, dice el verso 23, y murió. Y la iglesia sigue predicando y sigue creciendo. Y termina en el capítulo 13. Dice así: había entonces en las iglesias de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y había también otro que se llamaba Saulo. Ministrando estos al Señor, predicando del Señor, ayunando, el Espíritu Santo les dijo: apartan a Bernabé y a Saulo para que ellos hagan la obra que yo les he llamado que hagan. Entonces ayunaron, oraron y le impusieron manos y despidieron entonces a Bernabé y a Saulo. Dios sigue llamando, aquí lo vemos. En este caso llamó a Bernabé y a Saulo. Y la iglesia de ese momento, los creyentes de ese momento, oraron para que Bernabé y Saulo salieran a predicar. El tema de Hechos capítulo 12 tiene 3 puntos muy claros en este día para nosotros. Primer punto: Dios hace su obra a pesar de la oposición del mismo Herodes. Otro punto: Dios no deja tocar su gloria por nadie. El que no le da la gloria a Dios,
en los logros evangelísticos, en los milagros que se hacen, pues Dios no se lo va a permitir. Por eso cuando nosotros aquí enfatizamos, no hacemos sino el llamado a que todos nosotros pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Busquemos a Jesús, conozcamos a Jesús para amarlo y servirle. No adore usted al pastor, ni adore usted al Papa, ni a los obispos, ni a la iglesia. Hay muchos que le dan la gloria a la organización, a la iglesia tal, al grupo tal, al predicador tal. No. Dios hará su obra, queridos caleños, en medio de nosotros y no permite que se le roben la gloria a Dios. Por eso aquí enfatizamos siempre que es Jesús el Señor, que es Jesús el Salvador, que Jesús es Dios. Y a Él le damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Característica de signos vitales, que proclamamos a Jesús como el Dios y el Salvador, único, total y suficiente. No le damos la gloria a nadie que no sea Jesús. Y aquí en este estudio de hoy, Hechos capítulo 12, no lo olvide, Herodes se robaba la gloria. Mire lo que le gritaban a Herodes: voz de Dios y no de hombre. Y vino un ángel del Señor y allí lo mató. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere su vida, su intelecto y todo su amor y su servicio a Él. Y Él no lo va a compartir con nadie. Sigue creciendo la iglesia, versículos 24 y 25, crece y se multiplica. Y al final, Dios sigue llamando, versículo 2 del capítulo 13, llamó a Bernabé y a Saulo para encargarles una tarea especial. Saulo es el apóstol Pablo, que Dios lo llamó para que se ocupara en predicarle a los no judíos. El tema pues de hoy es el crecimiento de la iglesia, que nadie le puede detener. De pronto usted, por detener las iglesias que van predicando y creciendo, se encuentre peleando contra el mismo Dios. Eso es lo que le pasó a Saulo. Saulo pretendía detener el crecimiento de la iglesia y perseguía a los creyentes y los encarcelaba. Y una vez que se le acabaron los creyentes que había en la ciudad de Jerusalén, pidió autorización, ¿no? Pidió un permiso especial para ir a perseguirlos a otras ciudades como Damasco. Y yendo hacia Damasco, un resplandor del cielo lo tumbó de su cabalgadura. Y se oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los creyentes, a la iglesia. Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Y eso no lo va a permitir Dios. Así que, televidentes amables, siempre habrá predicación, siempre se proclamará el evangelio. Y si se opone Herodes, Herodes muere. Y si se opone Saulo, Jesús se le aparece y le dice: no pelees con mis predicadores, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y allí fue donde Saulo se convierte en el gran Pablo. Y qué ironía, ¿no? Después de que era perseguidor, después era perseguido. Después de que era difamador del mensaje de Jesús, ahora se volvió paladín del mensaje de Jesús. Antes perseguía a los del camino de Jesús y ahora anda por los caminos de Jesús. Amables televidentes, estudiosos de Jesús y su palabra, hagamos eso mismo y tomemos esa decisión ya. Que nuestra vida no se oponga a la gran comisión, la gran tarea que Dios nos dejó a nosotros, los creyentes, de predicar a Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.